Hoy estamos iniciando otro día para honra y gloria de Jesucristo, para compartir nuevamente el devocional diario que es de lunes a viernes. Diariamente compartir un devocional, una palabra profética evangelística para ti, para tu familia. Es de bendición escuchar la palabra del Señor. Anteriormente el Espíritu Santo me inquietó a hacer todos estos devocionales. ¿Por qué razón? Bueno, porque hoy en día se ha estado perdiendo leer la palabra de Dios, la pasión por leer la Biblia, la pasión por Jesucristo, la pasión por su presencia. Amén. Hoy vamos a tomar nuevamente el devocional que hoy nos toca, el pasaje de Juan capítulo 16 versículo 33, y dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendráis aflicción, pero tener ánimo o confianza, que yo he vencido al mundo. Vuelvo a repetir Juan capítulo 16 versículo 33. Entonces, cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tener ánimo, yo he vencido al mundo. Otra versión dice que es confiar. Entonces hoy el pasaje, el devocional de hoy para tu familia, para ti, si estás en el bus, estás en tu auto, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú estés escuchando esta transmisión o la escuches después, el eterno Dios hoy nos dice que Él nos iba a dar paz en medio de la aflicción, del problema, de la circunstancia. Nos damos cuenta que aquí nos da una promesa. Nos dice la verdad, el eterno Dios nos dice la verdad, Jesucristo, que en este mundo de oscuridad, en este mundo peligroso, en este mundo de oscuridad, de tinieblas, íbamos a tener aflicción. Aflicción se refiere al dolor, a la enfermedad, a las circunstancias, a la escasez, a todas estas situaciones difíciles. Pero el eterno Dios nos da una palabra, una promesa que dice que si confiamos en Él, Él nos va a dar la victoria. Cuando Él dice yo he vencido al mundo, quiere decir que Jesucristo venció la enfermedad, que Jesucristo venció el problema, que Jesucristo venció todo dolor, toda enfermedad, toda escasez. Porque recuerden que hace más de 2000 años vino Jesucristo a dar la vida por ti, por mí, en la cruz, para limpiarnos de todo error, de todo pecado, para darnos esa paz, para darnos esa bendición, ese gozo, esa bendición, esa sanidad, y principalmente el milagro más grande que es la vida eterna. Nos damos cuenta que aquí nos dice estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendrás aflicción, pero tener confianza, ánimo, yo he vencido al mundo. Quiere decir que no te debes de dar por vencido, que no se deben de dar por vencidos en la aflicción, en el dolor, en la enfermedad. Si hay escasez, hay situaciones difíciles, debemos de confiar en Dios. Debemos de tener esa certeza que Dios nos va a cubrir, que Dios nos va a sanar, que nos va a levantar nuevamente. Hoy vuelvo a repetir, el capítulo de hoy, del devocional de hoy es Juan capítulo 16, versículo 33, que dice: estas cosas os he hablado, que en el mundo tendrán aflicción. Pero Jesucristo dijo: confiar que yo he vencido al mundo. Nos está dando, al mismo tiempo nos dice Dios que íbamos a tener aflicción, pero al mismo tiempo nos da esa promesa que Él nos va a dar la victoria y nos va a cubrir. Por ejemplo, hoy si tal vez estés enfermo, estés en situaciones difíciles, o tengas una circunstancia familiar en el matrimonio, o cualquier situación índole de problema, el eterno Dios dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero Él dijo: confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Jesucristo nos dice esa palabra, y esa es una promesa para nosotros, como hijos, como hijas de Dios, como hijos de Dios, o creación del Señor, que no han venido a Cristo. Es tiempo de nacer de nuevo, es tiempo de venir a su presencia, a adorarle, a glorificarle y a confiar en Él. Confiar que Él nos va a sanar, confiar que Él nos va a libertar, confiar que Él nos va a bendecir. Porque Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Lógico, va a haber aflicción porque Satanás, dice la palabra del Señor que Satanás está como león rugiente para robar, matar y destruir. Pero el eterno Dios dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces esa promesa del eterno Dios de que en el mundo tendrían aflicción, se estaba refiriendo que en el mundo tendríamos aflicción.
Pero Él nos dio una promesa que dijo: y yo he vencido al mundo. Quiso decir, o quiere decir el eterno Dios, que Él venció la enfermedad, que Él venció el problema, que Él venció toda la aflicción que tú tenías, ese dolor, esa tristeza, esa depresión, esa enfermedad, esa escasez. El eterno Dios tiene el poder para sanar, para libertar, para bendecirte y para darte vida eterna. Entonces el devocional de hoy fue el pasaje de Juan capítulo 16 versículo 33. Que Dios nos va a dar paz en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, pero también nos va a dar sanidad, victoria. En cualquier problema, circunstancia que estemos, el eterno Dios nos va a bendecir. Dios nos va a cubrir y tenemos que confiar en Él todo el tiempo. ¡Ánimo! El eterno Dios nos da esa palabra profética hoy, ese devocional hoy, que es: ánimo, confiar en Dios, que Él nos va a dar la victoria. Esa sanidad la vas a recibir, esa bendición la vas a recibir, porque si confiamos en Dios, Él es fiel y justo para cumplir su palabra, y Él es fiel y justo para perdonar todo error y pecado. También si tú no has venido a nacer de nuevo, el eterno Dios hoy nos da ese breve devocional a través de su palabra de Juan capítulo 16 versículo 33. Esa palabra es específica para tu familia, para ti. Recibe esa palabra de parte de Dios. Recuerden que la palabra profética más segura es la palabra del Señor. Reciban esa palabra de edificación, de bendición, que en el mundo tendremos aflicción. Pero recuerden que si confiamos en Dios, vivimos en santidad, seguimos su palabra, Él es justo para librarnos, para sanarnos, porque Él ya venció el mundo. El eterno Dios ya venció las tinieblas. El eterno Dios ya venció todo mal, porque el eterno Dios es bueno y todopoderoso, y también es lento para la ira y grande misericordia. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que Jesús les bendiga. Tal vez estés escuchando transmisión de parte del Espíritu Santo o no conoces de Jesús. Yo te quiero decir que repitas esta oración de fe. Te va a ayudar mucho recibir a Cristo, nacer de nuevo, porque es lo que hoy tenemos que hacer toda la creación del Señor. Venir a los pies de Cristo, venir a nacer de nuevo. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Renuncio a todo pacto con el enemigo, con el mundo, con mi propia carne. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que me perdones de todo pecado, que me limpies con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Y también te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Te pido, Jesús, que me ayudes a vivir en santidad cada día más. En el nombre de Jesús también creo con todo mi corazón que Dios el Padre te resucitó de los muertos, y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y ayúdame a vivir en santidad en el nombre de Jesús. Amén. Si hicieron esta oración de fe, Dios les bendiga, y es tiempo de vivir en santidad, es tiempo de seguir a Jesús, es tiempo de seguir su palabra, vivir en santidad. Y recuerden el devocional de hoy, Juan capítulo 16 versículo 33. En el mundo tendremos aflicción, pero Jesús nos dio una promesa, que Él venció el mundo. Él venció la enfermedad, Él venció la escasez, Él venció todas las tinieblas, porque Satanás está vencido en el nombre de Jesús. Dios nos da la victoria si confiamos en Él, si vivimos en santidad y vivimos conforme a su voluntad. Amén. Que el eterno Dios les bendiga. Y este breve devocional fue Juan capítulo 16 versículo 33. Que Dios les bendiga.